Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Punto de Encuentro. Yo soy José Mario Azalde. Hoy día estamos con un conocido y notable constitucionalista, eminente jurista, el doctor Alberto Borea. Doctor Borea, ¿cómo se encuentra? Espero que esté muy bien. Bueno, mire, he tenido lamentablemente una sensible pérdida familiar, muy dolorosa para mí, pero espero precisamente como hombre de fe y como deuda que le tengo a él, pues ser cada día mejor, ¿no? Y por lo tanto esperar que esté con Dios de la mano de la Virgen. Lamento mucho la pérdida que ha sufrido y espero que su familia y usted puedan recuperarse prontamente. Doctor, Gracias. vamos a pasar de un tema lamentable a otro creo que es peor, que es la situación política nacional. Pero antes, como le había comentado, me gustaría, dado que usted no solamente es un notable, digamos, jurista, usted también ha sido un político que ha tenido una actividad importante. Creo que llegó a ser senador, doctor, si no me equivoco. Bueno, mira, gracias a Dios y al pueblo peruano. Yo fui diputado cuando tenía 33 años, fui Ujú, elegido diputado por Lima ujú. y luego fui elegido senador de la República cuando tenía 38 años, en el año 1990. Cuando vino el golpe de 1992, yo estaba formando parte de un Senado verdaderamente de lujo, no por mí, por cierto, que todavía era muy joven, sino porque ahí estaban Luis Alberto Sánchez, estaba Jorge Lozada Estamburi hablando de personajes arequipeños, estaba Enrique Bernales, estaba Felipe Osterling, estaba Juan Inchaustegui, Gastón Acurio, Padre, Gastón Gastón Acurio Acurio padre. Papa, es cierto, ¿no? Que era un gran senador. Estaba Andrés Cardó Franco, Manuel Ulloa, Javier Vallerriestra, por supuesto, en fin, verdaderamente La Beatriz crema. Merino, Ricardo Vega Llona, Miguel Vega Alvear, era un Senado Claro. verdaderamente importante, ¿no? Y yo tuve el honor de pertenecer, Lucho Bustamante Belaunde, que es otro arequipeño, que fue rector de de la UPC, creo. Sí. Gran expositor, muy lógico, formaba parte conmigo de la Comisión de Constitución. Verdaderamente tuve la fortuna de formar parte de ese Senado, sí. Eso sí Después vino era un ágora de conocimiento. Ese sí era un ágora de conocimiento. Sí, era muy interesante porque cuando las personas sabían que iba a haber debates entre Vallerrestre y yo, por ejemplo, o otros senadores, ¿no? Que entraban al debate y se sabía que se iba a armar un debate, pues venía la gente de todo el Parlamento y el Senado estaba lleno para escuchar los debates, porque nosotros además, yo soy discípulo de Javier Vallerriestra, aprendí de él que nunca uno se puede presentar a un debate sin haber leído. Y en consecuencia, pues llevábamos nuestros libros, nuestras referencias, citas siempre verdaderamente importantes que le daban categoría, vamos a decir, al diálogo y que, digamos, salían de esta suerte en la que, de dimes y diretes en la que hoy día está metida digamos, lo que se dice que es la política en el Perú, ¿no? Porque en realidad mucho de política no tiene, porque la política tiene que ver con la preocupación por los ciudadanos y no por la preocupación del destino personal que a cada uno de quienes están en la política les compete. Una de las grandes cosas que yo aprendí de un senador formidable, digamos, que no tenía ni título de doctor ni de magíster, pero que era eventualmente un doctorado por la vida y un maestro de la política, era Ramiro Prealé. Y Ramiro Prealé siempre me decía, hay que distinguir entre el verbo ser y estar. Es muy importante esa distinción en el castellano. Y lo que sucede es que hay mucha gente que está en la política, pero que no es política.
Y lamentablemente lo que estamos viendo hoy día es casi que el 100% de los que están en la política no son políticos. Es decir, no se formaron para ello, no se prepararon para ello. ¿Cuántos de esos han terminado de leer un libro, de ver un análisis, digamos, sobre lo que es la realidad de cómo gobernar un país, de cómo, digamos, conducir a una nación, de cómo liderar un grupo de gente detrás de determinadas ideas? Realmente me parece muy poco, y me parece muy poco, y tengo que hacerle caso a lo que yo veo, porque como dice el Evangelio, pues por sus frutos los conoceréis. Y los frutos que han venido desde el día del golpe de Estado hasta hoy han sido cada día frutos más rancios, frutos más, digamos, malogrados, frutos más malolientes, frutos más verdaderamente desagradables para el paladar del bienestar nacional. Recuerdo mis años de estudiante en Arequipa, en la Universidad Católica Santa María, cuando usted venía invitado, haberlo criticado y haber dicho que no es una constitución, sino es el estatuto, ¿no? ¿No? Bueno, yo lo sigo diciendo. De Fujimori, ¿no? Sí, 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 recuerdo sí, eso. bueno, es que no es una constitución. Fíjate tú, una constitución significa, como decía Stephen Holmes, y después lo repite el presidente Gaviria en 1991, si no me equivoco, cuando promulga la reforma de la constitución colombiana que tenía más de 100 años. Él dice, la constitución es un tratado de paz interna. No es otra cosa que un tratado de paz interna. No es un estatuto de ocupación. Y lo que sucedió con el texto de 1993 fue un estatuto de ocupación en el que quienes se hicieron del poder por la fuerza y por el poder del dinero y por, digamos, la obsecuencia de la prensa, o de la gran cantidad de la mayoría de la prensa, fueron precisamente los que se mantuvieron y mantuvieron en el poder a Fujimori durante 8 años, ¿no? En los cuales se hizo las peores atrocidades, digamos, de los últimos años, ¿no? Yo creo que la mejor de las dictaduras siempre es peor que la peor de las democracias. Y yo creo que eso pasó en el caso de Fujimori, un régimen que envileció al país, que obligó a la Fuerza Armada a someterse, que cometió una cantidad de latrocinios que precisamente porque no estábamos en una democracia no llegaron a salir a la luz, pero cuando se empezó a escarbar, nos dimos cuenta de los fondos que tenían depositados en las cuentas del Banco Vice en ese momento, de las maletas de dinero que se llevó fuera del país esta persona, etcétera, etcétera, ¿no es verdad? Deshizo las instituciones, acabó con los colegios profesionales, minimizó los sindicatos, es decir, prácticamente destrozó la institucionalidad de un país que es una de las garantías para su desarrollo. Mira, Alemania, después de haber estado devastada después de la guerra, basta ver una foto de Berlín o una foto de Dresden o una foto de las ciudades importantes alemanas, y eran ruinas. Sin embargo, ¿cómo pudieron levantarse? A partir de instituciones, ¿no es verdad? Y en el Perú las instituciones estaban más bombardeadas que los edificios alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. Una discusión que planteó a inicios, bueno, ya no tan inicios, ¿no? Ya, digamos, décadas después de la fundación de la República Bartolomé Herrera, ¿no? Digamos, tal vez Por el 50, 60, sí. la única dictadura válida es la dictadura de la virtud o la aristocracia del conocimiento, ¿no? Así es. Pero no otra. Doctor, quería retrotraer un poco la conversación a lo que usted mencionaba con respecto a la falta de políticos, ¿no? Y esto probablemente se deba a la ausencia de partidos de escuela. Y esto me trae, digamos, a colación sus inicios como político. Usted es Alberto Borea Odría. Usted es pariente de Sí, Manuel Apolinario Odría. Es su tío. sí, sí, claro. Y Él es tío de mi mamá
Ujú, y yo lo conocí bastante dentro de lo que un joven puede conocer a una persona mayor de edad. Tuve varias conversaciones con él, bastantes conversaciones, las últimas ya siendo yo dirigente universitario, pero en mi vida pasó una cosa muy curiosa y es que siendo yo un joven demócrata y cristiano, es decir, ambas cosas, un día tuve que ir a un retiro, además a un retiro católico. Yo soy católico, apostólico y romano, en ese sentido, y entonces me tocó compartir, digamos, compartir la experiencia con Raúl Aristides Saya, el sobrino de Víctor Raúl. Y entonces hicimos un acuerdo. En realidad, en vez de hablar mucho de religión, hablamos más de política en los ratos que teníamos para estar pues juntos, ¿no? Y entonces él me habló de su tío y yo le hablaba de mi tío y quedamos en que él me llevaría a ver a su tío y yo lo llevaría a conocer a mi tío Manuel. Pero sucedió que le tocó a él primero, digamos, llevarme a Alfonso Ugarte, y desde que yo vi ahí en la torre realmente me quedé embelesado con la personalidad, con la autenticidad de este personaje, con la integridad entre su vida y su palabra. Y leí un libro que para mí es uno de los libros que marcó mi vida. Se llama Víctor Raúl, que escribió Cocido del Pomar. Y efectivamente, digamos, demuestra la existencia de un líder en donde efectivamente suelda, hace una sola, digamos, la palabra y la acción, ¿no? No como otros dirigentes, incluso del mismo partido después, que hablaban de pobreza y tenían un Rolex de 5.000 o de 10.000 dólares en la muñeca, ¿no? bueno, Fidel Castro, ¿no? Por ejemplo. Fidel Castro tenía naturalmente, dos Rolex encima, ¿no? a dos Rolex. Bueno, es que él era comunista, era peor que cualquiera, digamos, vamos a decir de alguna manera. Sí. Doctor, y su ingreso al APRA fue entonces básicamente por la figura enorme de Aya de la Torre Sí, y y por las usted, lecturas que ujú, siguieron a eso, porque naturalmente, claro, me cautivó la personalidad de Víctor Raúl. Tuvo además conmigo muchas deferencias, me contó además muchas anécdotas de lo que había sucedido en el acuerdo del año el APRA 63, uno. vamos a decir. Claro, yo conocía la historia desde el otro lado, vamos a decir, y la conocí de los dos. Entonces leí mucho, por cierto, a partir del antiimperialismo y el APRA, y después de la guerra que 30 años de aprismo, en fin, prácticamente las obras completas de Aya, digamos, que después las sintetizó o las compiló en un libro, en un esfuerzo muy interesante de Lucho Alba Castro, ¿no? Las obras completas de Víctor Raúl. Pero Recuerdo, sí, recuerdo haber conversado alguna vez con mi abuelo que ya falleció. Y yo le pregunté cuál era el mejor presidente que había tenido el Perú, y él me dijo, sin dudarlo, Odría. Y le dije, ¿pero por qué? Me un dijo, gran mira, realizador las unidades escolares, complejos habitacionales. Bueno, coincide con el boom también digamos, de la guerra con Corea. de la guerra con Corea, exactamente. No había ingresos. Sí, Y sí, luego, ¿usted leyó el Conversación en la Catedral? ¿Leyó, digamos, sí, claro, de Vargas Llosa, sí, qué le de pareció Zabalita. de Bueno, Zabalita mira, era una novela, Y de Cayo Bermúdez, ¿no? Que era el personaje sí, siniestro, Esparza Sañartu, ¿no? sí, de Esparza Sañartu, sí. Esparza Sañartu era, digamos, toda dictadura tiene un personaje así, digamos, ¿no es verdad? Mi tío Manuel fue un gran realizador, pero fue un hombre que, estando ya, digamos, de regreso la democracia al mundo, vamos a decir, después del triunfo que habían tenido las potencias aliadas contra, digamos, contra el totalitarismo fascista nazista, ¿no es verdad? Eh,
digamos, esperábamos, y creo que el mundo esperaba, y hubiera sido otra cosa si es que en vez de haber desarrollado tantas dictaduras en América Latina, hubiésemos tenido una mejor comprensión de los Estados Unidos respecto a la importancia de tener en el hemisferio un continente verdaderamente democrático en donde no solamente cupiera el desarrollo económico, sino como pasó en la Europa a la cual ellos ayudaron a renacer después de haberla prácticamente convertido en cenizas, darles libertad para el desarrollo de su sistema político, ¿no? Entonces tú tienes, por ejemplo, el crecimiento de una Francia democrática, tienes el crecimiento de una Italia democrática, especialmente con la democracia cristiana, con Alcide de Gasperi, con Leoni, con Luigi Einaudi, en fin, todos los, también en Holanda, también en Bélgica, grandes partidos eh, demócratas cristianos, pero además partidos socialistas, partidos liberales. Creo que Estados Unidos, si hubiese hecho a sí mismo un mejor favor, liderando el continente más rico del mundo, porque ese era un liderazgo que no se le discutía en razón de su propia posición, pero acompañándolos no solo en su desarrollo material o en lo que ellos quisieron que fuera el desarrollo material, además, principalmente de sus ciudadanos o de sus empresas, sino que también debió de ser el desarrollo material de toda la comunidad americana, ¿no? El desarrollo solidario, el avance en las obras, el gasto social, que es tan importante para lograr la igualdad básica, no te digo la igualdad absoluta, sino la igualdad básica a partir de la cual tienen que avanzar ya por su talento, por su esfuerzo, por su dedicación los seres humanos, ¿no? Noto que usted tiene un gran interés por la historia constitucional y política italiana. ¿Me parece? Por, digamos, acaba de mencionar a... Sí, claro, por cierto. En realidad, digamos, desde el punto de vista del desarrollo político, yo creo que Italia, pero también Inglaterra, Inglaterra es un país verdaderamente impresionante. Sí. Salvó al mundo, para empezar. O sea, Churchill salvó al mundo. Churchill yo creo que ha sido el mejor político de la historia del mundo. O sea, un hombre con una visión, con una claridad, con una... Pero que ahora, en esta época de la corrección política, seguramente sería un mal político. No porque Churchill era renegón, era machista, fumaba puros, tomaba, tomaba. ¿no? Y Seguramente tomaba de temprano. ahora seguramente un Forsyth pues le ganaría una elección seguramente a un gigante Bueno, pero como mira tú qué Churchill, ¿no? pasó en la misma Inglaterra, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, que supuestamente el pueblo inglés debió de estar agradecido con Churchill por esa tenacidad, por esa constancia, por ese vigor que puso para conducir a un pueblo tan importante como el inglés. Apenas terminada la Guerra Mundial pierde las elecciones. Lo Y sucede Churchill un dijo, laborista. Ajá. sí, y Churchill dice justamente cuando eso sucede, bueno, ese es el derecho del pueblo inglés, o sea, está bien, o sea, es el derecho del pueblo inglés. Entonces, así como hubo un gran desarrollo en Inglaterra, la evolución inglesa, por ejemplo, no la revolución, porque en Inglaterra no hubo una revolución, hubo lo que llaman la revolución de los levelers, o sea, de los igualizadores, pero eso es hace pues 350 años, pero hay una constante evolución en sus instituciones políticas que van dictando, que van, digamos, esparciéndose por todo el mundo, que es muy impresionante, ¿no? Antes se hablaba del diagonalismo entre Europa y América Latina, ¿no es verdad? Entonces los políticos del Perú se formaban mucho en las escuelas de los partidos europeos, más que en los partidos norteamericanos que normalmente han sido más, digamos, coyunturales en su forma de pensar, más programáticos que, digamos, basados, que doctrinarios, digamos, ¿no? Nosotros los latinoamericanos
éramos más vinculados al tema doctrinario que al tema puramente programático, ¿no? Un momento en que hay que tomar de ambos lados y eso es lo importante, porque Estados Unidos es también un gran país. O sea, es un país, esa generación que tuvo Estados Unidos en su origen, donde estaba Franklin, donde estaba Jefferson, donde estaba John Adams, donde estaba Hamilton, donde estaba Madison, donde estaba Jay. Es decir, qué fortuna de un país de haber encontrado esa playa de gente preocupada por su nación, ¿no? Y tú los ves en su desarrollo personal y lees sus obras y cómo su madurez política va acompañando a la evolución de un pueblo, porque Estados Unidos también va evolucionando. Lo mismo que Inglaterra, solo que a partir de la separación Concuerdo Jorge con, III y todo lo demás. O sea, concuerdo con usted, sí. Y además porque más allá de que en algunas gestiones de algunos presidentes en Estados Unidos haya habido, digamos, agresiones imperialistas que evidentemente son censurables y criticables, sí, yo creo que absolutamente. Estados Unidos es el gran protector de los valores de Occidente, queramos o no. Entonces, eh, digamos, son Claro, valores que hay que por defender. ejemplo, te da, ¿Qué valores que hay que defender frente a la tentación autoritaria que no es propia de Occidente, sino más bien de modelos orientales, ¿no? Tipo China, que digamos sí, funciona una dictadura de partido único, porque corresponde pues tal vez a su modelo cultural, pero acá en América, digamos, nosotros defendemos las libertades, defendemos la democracia, defendemos el Estado de Derecho, es parte de nuestra tradición, ¿no? defendemos la vida, Uh-huh. ¿no es verdad? A mí realmente me revela cuando escucho a los comunistas o a los protocomunistas hablar de la defensa de los derechos humanos, cuando ellos han violado los derechos humanos todo lo que les ha dado la gana. Es decir, no hay sujetos que hayan matado más personas, ni Hitler, que por cierto es repudiable, ¿no es verdad? Que Stalin y que Mao Zedong, es decir, las No, banderas del comunismo. Pol Y Pot sin embargo, también, ¿no? no Ha se habido lo sacan varios. en cara. Es decir, cuando yo era diputado discutía mucho con ellos y efectivamente eso hizo, por ejemplo, que el Partido Popular Cristiano retomara una posición en ese momento de presencia nacional, porque, digamos, entendió que no se trataba del PPC, no se trataba de tres letras, sino se trataba, como siempre decía, cuando yo era su secretario general, Partido Popular Cristiano, que es distinto que PPC. PPE podría ser X, Y y Z, ABC, MNIS, cualquier cosa, pero Partido Popular Cristiano significaban conceptos fundamentales, o sea, el concepto de lo popular, el concepto de la importancia que tiene que darle al país, digamos, a lo popular, al pueblo, a la población en general, quienes se dedican a la política desde los valores cristianos, que son valores que recogen fundamentalmente la igualdad y la libertad y la dignidad. Es decir, el gran problema, a mi entender, que sufre el mundo en el tema político es que cuando se sale de la Revolución Francesa, especialmente en Europa, los comunistas se agarran la igualdad y los liberales se agarran la libertad y se olvidan los dos de la fraternidad. La fraternidad no es otra cosa que la solidaridad y la solidaridad es el cemento de las naciones. Es lo que hace que todos nos sintamos efectivamente partes de un mismo pueblo. Por eso Ernest Renan, que es otro pensador francés, en un librito que se llama ¿Qué es la nación? Él se Ah, no. contesta, la nación es el plebiscito de todos los días. El plebiscito O cotidiano. sea, Ajá. es que cada mañana nosotros nos levantamos y nos hacemos una pregunta. ¿Quiero seguir siendo peruano? Sí, quiero seguir siendo peruano. Entonces eres peruano. O sea, es un plebiscito de todos los días formar parte de una nación, ¿no? El plebiscito Y el problema cotidiano, está que cuando yo hay también, una... sí, ¿Ah? yo también uso ese concepto en las clases de Derecho Constitucional, porque Ah, me qué parece que bien. es uno de los más adecuados. Doctor, Sí. disculpe, le hacía mención de la política europea e italiana, porque no sé si usted concuerda conmigo de que siempre hay figuras gravitantes dentro de la política. Por ejemplo,
en Italia no podemos soslayar la presencia de Giulio Andreotti, ¿no? De la democracia cristiana, ¿no? Gran político, Un, gran un político. enorme político, y yo creo que fue tanta la presencia y el peso que tuvo Giulio Andreotti que luego de su retiro, Italia se ve sumergida en una suerte de caos, ¿no? Político, y se suceden con líderes, digamos, con cuestionados como Berlusconi, por ejemplo, ¿no? Que es pues casi un payaso, ¿no? Digamos, con plata, ¿no? Es un payaso con mucho dinero, ¿no? Y la democracia Sí, cristiana pierde, digamos, la presencia. Igual pasa con Francia cuando está el general de Gaulle, ¿no? Y luego lo sucede Mitterrand, ¿no? Otro gran personaje, ¿no? sí, Este, igual pasa en Inglaterra cuando está sí, Churchill, Churchill luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y sí, aparece otra figura gravitante como es Margaret sí, Thatcher, ¿no? Entonces, esa tradición sí, claro. de grandes Que estadistas. conservadora, por cierto, en lo suyo, firme, Ujú, pero claro, digamos, yo prefiero otro tipo de política que la de Margaret Thatcher. Digamos, a mí me gustaría más, me gusta más, vamos a decir de alguna manera, pero tú tienes grandes políticos, o sea, orientados dentro de su pensamiento. Y cuando la gente vota por ellos, sabe por qué está votando. Lo que sucede acá es que tú vas a votar, sobre todo en los últimos años, y si estuvieras como si fueras un cuy en una tómbola, ¿no es verdad? En que te meten a una caja, le dan vuelta y te dicen, bueno, métete en cualquiera de estas puertas, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, porque hay que meter en alguna de esas puertas, cualquiera de estas puertas. Piensa en el proceso electoral que hay en abril de este año, ¿no es verdad? Y en realidad es algo bien interesante, ¿no es verdad? Yo ahora que hablabas tú de quisiera, la política italiana, mira tú qué sí, curioso, estoy leyendo ahorita, ¿ah? sí, no, está bien. No, No, sí, sí, leo sí. efectivamente, acá hay un libro bien interesante de Mauricio Viroli, que se llama La elección del príncipe, que son notas sobre el tema de Macron, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el que pueda hacer lo que quiera, y un pueblo que puede hacer lo que quiera, no es sabio. O sea, tanto el populismo de arriba como la oclocracia o la demagogia de abajo no te aseguran efectivamente el estar de un país, el bienestar de una población. Tan peligrosos como los demagogos ricos, dice, son los demagogos plebeyos que cooperan con los primeros para destruir la república. O sea, este es un libro, y otro libro que acabo de terminar de leer y que ahorita estoy revisando, es este otro que se llama Scritti Politici, Ujú. escrito Alcide de justamente de Gasperi. Alcide de Gasperi, ¿no es verdad? Alcide de Gasperi fue uno de los grandes luchadores, Sí, fundadores claro, del constructor de la Unión Europea, ¿no? movimiento social cristiano en Italia y que fue salvado por el Papa que lo recogió. Mussolini lo había metido a la ergástula y él desarrolla ya el pensamiento. Ahora, con Andreotti, cuando tú hablabas de Andreotti, sucede la tragedia pues de la desaparición también de Aldo Moro, otro Aldo de los grandes Moro, políticos italianos, ¿no? y la Operación Gladio, Justamente en manos de los comunistas de la Brigada Roja, mm, que no respetan la vida de ninguno de sus adversarios. O sea, que tengamos bien claro eso. O sea, digamos, el Perú es un pueblo con creencia de trascendencia. Es decir, los comunistas son inmanentistas, pues porque para ellos, digamos, el ser humano es materia. Y si el ser humano es materia, termina en el momento en que deja de respirar. O sea, para nosotros, para quienes tenemos una concepción trascendentalista del ser humano, naturalmente el ser humano sigue viviendo, el ser humano sigue teniendo una existencia y naturalmente hay que respetarlo, hay que respetar su dignidad que va mucho más allá de eso, ¿no? sí, de acuerdo, doctor. Y en el caso de Andriotti concretamente, Andriotti tomó, por ejemplo, decisiones polémicas, ¿no? Porque fue Andriotti, por ejemplo, quien legaliza el divorcio en Italia, ¿no? Siendo, digamos, Andriotti una persona Sí, muy apoyada por la iglesia. Es decir, Andriotti
era un equilibrista. Sí, Andriotti claro. tenía, digamos, equilibrado todo el sistema político, ¿no? Incluido, digamos, el inmenso poder que tenía la Iglesia Católica en Italia, ¿no? Y que seguro lo sigue teniendo, ¿no? Pero a mí esto me lleva a una reflexión, ¿no? No es mejor, y que es también el ejemplo de Bismarck, ¿no? El Estado social lo crea un conservador. el, Pero el- el- claro, el- el el seguro divorcio, social. el divorcio en Italia lo legaliza un demócrata cristiano. ¿No es mejor a Mm. veces que, por ejemplo, ahora hablando ya entrando un poco en contexto, ¿no? De la situación política, se habla mucho de la Asamblea Constituyente. ¿Por qué dejarle la propuesta y el discurso de la necesidad de una Asamblea Constituyente a la izquierda? ¿Y por qué no la derecha también entra, digamos, a disputarle el juego y decirle, bueno, sí, vayamos a una asamblea constituyente, pero una asamblea constituyente democrática, plural, ¿no? Y que no, digamos, sea una forma de manipular para crear las condiciones y que surja un régimen como el chavista, ¿no? Es decir, elecciones, reelecciones indefinidas, un desequilibrio en los poderes del Estado, etcétera, etcétera. ¿Por qué no los grupos, digamos, de derecha, conservadores, etcétera, deberían entrar a discutir la necesidad de la Asamblea Constituyente? ¿Por qué dejarles ese Bueno, tema a la gente de izquierda? bueno, en primer lugar, yo cambiaría digamos, el lenguaje. Más que gente de izquierda son comunistas. Son dos cosas distintas. Y entonces hay que llamar a las cosas por su nombre. La izquierda tiene una suerte de significación romántica. El comunismo es lo que es, un sistema de gobierno que aplasta a quienes no creen como ellos, que mata a aquellos que discrepan de su régimen, que es capaz de lanzar fuera de las fronteras de su país al hambre a todos aquellos que disienten de su pensamiento, como lo estamos viendo en Venezuela. Entonces, eso es comunismo, eso no es la izquierda, eso es comunismo. O sea, y en consecuencia hay que llamar a las cosas por su nombre. En segundo lugar, yo no creo que la derecha tampoco tenga muchos pergaminos para eso, porque fue la que se colgó el saco de Fujimori para durante todos los años mantener los privilegios que eventualmente Fujimori les concedió sin ninguna duda. Es decir, porque ahí no hubo una concepción centrista. Y los que tienen que entrar en esta discusión son precisamente los centristas, es decir, aquellos que están distanciados de la derecha y del conservadorismo retrógrado, vamos a decir, y de los comunistas. Tú tienes que entrar en un planteamiento de centro democrático, o sea, justamente nosotros estamos tratando de conformar una unidad democrática de centro que justamente no ha participado en este proceso electoral porque nosotros no estábamos dispuestos a hacer una alianza con cualquiera a cualquier precio y ser candidato de cualquier persona que no sabemos cómo piensa y que de casualidad tuvo la fortuna de tener una inscripción, es decir, más aún en este último año que no se ha podido recabar firmas, no se ha podido contactar con la gente para poder consolidar un partido, ¿no? Pero frente a esta circunstancia, la Unión Democrática de Centro ha preferido seguir con su tarea de conformar un conjunto de cuadros que efectivamente hagan un pensamiento. Ahora, ¿por qué no van a por qué tanto miedo a la discusión de la constituyente, que es lo que tú has preguntado? Porque precisamente es eso, miedo. O sea, se oponen porque se mueren de miedo, porque no son capaces de salir a luchar, porque no son capaces de salir a expresar sus ideas, porque no tienen el coraje de hacerlo. Es decir, nosotros, desde el centrismo, desde la Unidad Democrática de Centro, del Partido Popular Cristiano, cuando queríamos llevarlo al centro del Foro Democrático, siempre estuvimos en el papel de centro y nosotros siempre dijimos que ese texto de 1993 era un texto desbalanceado, desequilibrado, impuesto, y Valentín Paniagua llega a decir que eso es un estatuto de ocupación, que no tenía efectivamente las condiciones para hacer una constitución. Pero además no solamente porque lo digamos nosotros,
el propio Tribunal Constitucional en el año 2003 y 2004 dice en una sentencia importante: el Tribunal Constitucional comparte el alegato de los recurrentes, y en este caso los recurrentes éramos el Delgado, yo y más de 5.000 firmantes, y 150 que habíamos recurrido al Congreso de la República para que se declarara la nulidad del texto de 1993, según el cual, dice el tribunal, quien impulsó la creación de la Constitución de 1993 carecía de legitimidad de origen o legitimidad por el procedimiento. Como se ha sostenido en la demanda, el 5 de abril del 92, el entonces presidente constitucional de la República, contando con el apoyo de civiles y militares, perpetró un golpe de Estado e instauró una dictadura, la cual, para disfrazar su propósito de mantenerse en el poder por tiempo indefinido y revestir de legalidad al ejercicio del poder, convocó a un Congreso Constituyente Democrático al que él le atribuyó competencia para dictar la Constitución Política del 93. Pero luego, en otro párrafo, llega efectivamente, este colegiado ratifica la convicción manifestada que, en efecto, el proceso para elegir a los miembros del denominado CCD, los debates en su seno y hasta el propio referéndum carecieron de las libertades y garantías mínimas necesarias para dotar de legitimidad la Constitución de 1993. La Constitución de 93, como se ha dicho, consecuencia del golpe de Estado del 5 de abril de 92, cosa que ha reconocido Keiko Fujimori en 2 oportunidades en sus últimas campañas, además de la corrupción generada por el uso arbitrario, hegemónico y pernicioso del poder, y se constituyó en un agravio al sistema democrático, pues se aprobó deformándose la voluntad de los ciudadanos. Entonces nosotros, hace 30 años, venimos como diciendo, nuestra Constitución, perdón, ¿cuál nuestra? Si a nosotros nos impusieron eso con puro fraude. Ahora, a ciertos sectores les interesa que eso siga porque efectivamente puede ser que en el tema económico haya sintonizado un poco más con lo que fue, digamos, el despegue económico mundial de los años 90, donde hasta Haití, digamos, ha avanzado económicamente, Bolivia ha avanzado económicamente, todos los países del mundo han avanzado económicamente, todos tenían que avanzar económicamente. Ahora, ¿Podía haberse desarrollado eso en democracia? Sin duda. sí. No te olvides que nosotros, cuando en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados del año 90, dimos las primeras leyes para regresar al Perú al sistema económico del cual lo había alejado el pésimo gobierno de Alan García Pérez, que A fue eso, posiblemente el peor de todos los gobiernos democráticos. a eso quería llegar, doctor. Ahí no quiero quitarle mucho tiempo porque sé que usted es una persona muy ocupada. Quiero, digamos, partir en dos esta última parte de la entrevista, que todavía tenemos tiempo, si usted nos concede, pero quisiera hablar Sí, de sí. dos temas que son interesantes, más que, digamos, la aburrida política actual, la mediocre política actual, ¿no? La chateza moral de los actuales dirigentes políticos, ¿no? No sé si vale la pena reflexionar sobre el señor Acuña, sobre el señor Luna, ¿no? Me parece que es una pérdida de tiempo. Mejor hablemos de cosas más interesantes. Cosas más interesantes es, por ejemplo, su biografía política. Nos hemos quedado en que usted conoce a Aya de la Torre. Vamos a regresar, doctor. Vamos a regresar un poco. Usted conoce a Aya de la Torre. Sí, Y usted sí. no perteneció al Buró de Conjunciones, me imagino. Usted ya era mayor. No, porque ellos eran, digamos, 3 o 4 años mayores que yo, Ujú. y digamos, en la última, digamos, vamos a decir, la última expectativa de Víctor Raúl, diríamos, eran 4 personajes. Alan García, sin duda; Carlos Roca, sin duda, y creo que era más preparado desde el punto de vista doctrinario que Alan García; José Barba, que era una persona sumamente valiosa, digamos, en ese momento, y para mi criterio sigue siéndolo ahora. Yo tengo un gran cariño y un gran aprecio por Usted, Pepe. usted prologó su libro sobre Aya y Mariate y que yo lo he leído. Así es. Yo Ahí, leí, Mariate, frente a la historia. yo leí ese Sí, libro, doctor. sí. Es que eran los libros que había que escribir
para pararle el carro, vamos a decir, a los comunistas que en ese momento se venían con todos como si hablaran la verdad absoluta, como hablan hasta ahora, es decir, sienten que lo que ellos dicen es más verdad que cuando el Papa habla sobre el dogma de la Virgen. O sea, es inaceptable que no salgan a confrontarlos. Yo, desde que he dejado la actividad de política partidaria, vamos a decir, y me he propuesto esta tarea de formación, veo realmente una suerte de, oye, ¿qué les pasa? Que no son capaces ustedes de llamar a las cosas por su nombre, como por ejemplo en este tema constitucional, decirles a esta gente, ¿quién contaminó más el espacio que los comunistas en la época en que China pretendió desarrollarse o en que la Unión Soviética pretendió desarrollarse? ¿Hubo alguien que hubiera, digamos, defendía el tema ambiental en las corrientes comunistas? No, nadie. Y hoy día resulta que pretenden decirnos que son los campeones de la limpieza ambiental. Pero perdón, ¿en dónde estamos? No conocemos lo que ha pasado ayer nomás, no te digo antier ni hace una semana. Entonces, cuando la gente que tiene que estar en la actividad pública y que tiene que conocer la historia de su país, porque si tú no conoces la historia de tu país, no tienes idea de cuáles son sus raíces y en consecuencia hacia dónde puedes conducirlo, naturalmente no tienes argumentos para participar en el debate y te dejas arrasar, digamos, por gente que además a veces habla de cátedra, pero que perteneció al círculo de Fujimori, por ejemplo. O sea, perteneció clarísimamente, y hoy día tienen programas en televisión y en radio todos, y eran parte del círculo de Fujimori. Le hacían loas a Fujimori. Y entonces otros han sido comunistas, hoy día se olvidaron de ese asunto, pero pretenden ser el patrón moral del país. Yo no estoy dispuesto a aceptar eso. Usted se aleja del partido, me imagino, cuando Alan García decide estatizar la banca. ¿Es así? No, yo me alejo mucho antes. Yo me alejo del partido aprista cuando a la muerte de Víctor Raúl se produce Ah, la la discusión discusión entre Armando Villanueva Andrés y Andrés Tausen. Townsend. Y Armando Villanueva empieza a hablar de que los comunistas eran prácticamente primos hermanos de los apristas, que tenían las mismas raíces, e incluso empiezan a hacer una suerte de acuerdos, hablan de la izquierda responsable, que eran ellos, y la otra izquierda, que eran los apristas, cuando estuvieron en la... Voy a hacer una afirmación Sí. atrevida y seguramente muchos apristas me van a criticar, pero yo que no vivía en esa época, pero sí soy un lector, yo creo que otro hubiera sido la historia si Andrés Tausen hubiera sido el candidato del APRA en esa época. Creo que era una persona que generaba más consensos. ¿Me equivoco o no, doctor Borea? Bueno, eso es una ucronía, ¿no? O sea, es contar a la historia a partir de lo que habría pasado. Una Ahora, historia contrafáctica. sí, pero digamos, yo prefería a Andrés porque para mí representaba con mucho más autenticidad lo que yo conocí de Aya de la Torre, el Aya que disputaba al comunismo, digamos, la primacía de los sectores sociales desde un punto de vista de evolución, de un punto de vista de la fraternidad y no del odio, de un punto de vista del desarrollo económico que permitiera efectivamente, como él decía, la revolución consiste en ponerle, no en los grandes discursos, sino en ponerle zapatos a los niños descalzos. Es decir, en tener la capacidad de gobernar el país para darle a los peruanos, digamos, ese bienestar que una nación requiere. Yo se lo he escuchado decir eso a 100.000 veces, vamos a decir de alguna manera. Y naturalmente con ese tipo de pensamiento estaba mucho más cerca Andrés. No es que estaba más cerca, Andrés pertenecía a ese tipo de pensamiento. Armando, a mi entender, siendo un dirigente importantísimo al que yo le tengo aprecio, creo que se equivoca y se va por el lado, digamos, del facilismo populista de izquierda, vamos a decir. Contemporiza con la izquierda, digamos. Con los comunistas, sí, Ujú. sí. Ya, doctor, y Entonces yo eso, ahí sí, decido venir con Andrés. Andrés
trata de rehacer el APRA, Bases formamos el ayistas. movimiento de bases ayistas, pero Andrés nunca quiso dejar el APRA. Cuando yo me di cuenta que Andrés no quería eventualmente tomar en consideración esa variante, porque claro, hay que comprenderlo, Andrés había vivido desde los 15 o 16 años en el APRA y el APRA era todo para él, ¿no es verdad? Y entonces, claro, era mucho más duro que para un muchacho de 26 años, digamos, dejar esa historia, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí me acerco a mi otro gran amor, digamos, a la democracia cristiana, a las ideas demócratas cristianas, ¿no es verdad? Que en ese momento estaban representadas por el Partido Popular Cristiano, ¿no? Incluso yo hago un esfuerzo serio por llevar al Partido Popular Cristiano de la derecha, donde estaba domiciliado, hacia el centro. Y creo que lo conseguimos. Y creo que lo conseguimos con el discurso, con la reiteración del principio de solidaridad, con la repetición. Es que el mensaje de la doctrina social de la Iglesia es un mensaje, digamos, realmente potente y hay que resaltar lo social, ¿no? O sea, Así es. no es, digamos, conservador en términos, No, digamos, del progreso social, material y espiritual de la población, que es como lo ha vendido el PPC, y creo que eso es un error garrafal y total, terrible. total, total error. Porque eso no es la doctrina social de la Iglesia. Ujú. O sea, eso no es. Entonces, yo ahí paso al Partido Popular Cristiano, soy designado, y en eso le agradezco al doctor Bedoya, que es un caballero y una super personalidad, y yo he tenido, mira, la suerte que yo he tenido es que he tenido la posibilidad de conversar y de dialogar y de ser cercano a los mejores políticos de fines del siglo pasado, digamos, de la segunda mitad del siglo pasado, y de los primeros años digamos, de todos los años 50 del siglo pasado. Imagino, doctor, que estará escribiendo sus memorias. No estoy escribiendo mis memorias, pero he escrito algunos libros, ¿no? Por ejemplo, hay un Pero libro que he usted, escrito que se pero, llama Los años de lucha y la fuerza sí, democrática, pero usted debe ser una de las pocas personas, donde cuento, sí, por ejemplo, en este libro cuento, por ejemplo, cómo se gesta la lucha contra el fujimorismo, ¿no es verdad? Cómo formamos el Foro Democrático, cómo hicimos el 13 de noviembre, que dicho sea de paso, es una reivindicación que el Estado le debe a Jaime Salinas Sedó, a Raúl Noblecilla, a los hermanos Obando, a Lucho Soriano, que ya falleció, en fin, a Samuel Carmona, a César Cáceres, al mayor Ormeño Guapaya, es decir, que tuvieron el coraje de enfrentar a una dictadura en la cúspide de su poder, porque hoy día todo el mundo ataca al fujimorismo, pero había que tener verdaderamente los compañones bien puestos, como dice ahí Riestra, ¿no es verdad?, para hacer efectivamente la lucha en ese momento, ¿no? Y ellos lo tuvieron. Y tú sabes que hasta hoy no les pagan ni siquiera una indemnización por ese gesto democrático que tuvieron, que le hubiese podido ahorrar al Perú los 8 años de esa dictadura vil que tuvo que padecer entre 1992 y el año 2000. Hasta hoy no se los paga. Hasta hoy no los tienen. Hasta hoy los mecen. Y eso a mí me parece una vergüenza inaceptable. Y yo demando al presidente, al encargado de la presidencia, Francisco Sagasti, con afecto, con aprecio, pero le demando como peruano a que de una vez salve esa deuda que le tienen a estas personas, en vez de estar hablando de lo que están conversando el día de hoy, de pagar determinado tipo de reparaciones bastante más discutibles y de mucho menor jerarquía que esa batalla verdaderamente importante que dieron y ese paso verdaderamente valiente que dieron, ¿no es verdad? Entonces formamos, ahí en los años de lucha
se cuenta cómo nace esta digamos, decisión de poner a Fujimori. Se cuenta, por supuesto, el nacimiento del Foro Democrático, cómo nace la idea del referéndum, dónde nace la idea del referéndum, la aparición del Foro Universitario, que fue una generación brillante, y eventualmente cómo fundamos el diario Liberación, finalmente, que fue, digamos, uno de los últimos puntos, y luego hicimos los 30 puntos para la transición democrática ya en el año 2000, ¿no es verdad? Doctor, O sea, luego, años de lucha y la fuerza democrática. luego de su participación en el PPC, me imagino que usted se aleja justamente porque el PPC prefiere leer a Hayek que leer la Rerum Novarum o la Centésimos Annus. Me imagino que estaban pensando más en Friedman que en Pío XII. Asumo que fue una de las causas por las cuales usted se aleja, supongo, Mira, que se la olvida del causa, aspecto social, ¿no? la causa concreta es que, producido el golpe de Estado, lamentablemente la dirección del partido toma la decisión de participar en esta farsa del Congreso Constituyente Democrático. Me ofrecen ser cabeza de lista en SCCD. Yo rechazo esa idea porque digo que eso era traicionar a la democracia, que yo no creía que no obstante que yo era el secretario general, que un partido democrático podía avalar una dictadura o un remedio de dictadura, porque todo esto de la Constitución como parche para salvar el golpe, entre comillas, fue ideado por Hernando de Soto. Vamos a poner las cosas como son, porque hoy día ya no se quiere acordar nadie de esos asuntos, ¿no es verdad? Entonces, de Soto, que además ha asesorado a cuanto dictador le ha pedido que lo haga a través de su Instituto de Libertad y Democracia, apoya a Fujimori en eso, y entonces inventan la figura de un CCD para darle un barniz democrático a lo que no es otra cosa que una dictadura, ¿no es verdad? Entonces ahí, mira, te puedo citar 100 citas de Friedrich, de Sartori, en fin, de todos los autores de derecho constitucional que te dicen que eso no lleva a una constitución, ¿te das cuenta? ¿No? Y por eso yo nunca le he dicho a ese texto constitución, porque es como si te dijera que esto que te estoy enseñando aquí es un caballo de carrera, pues. Tú me dirás, doctor, usted podrá decirle caballo de carrera, pero ese es un lapicero, ¿no, verdad? No sirve para correr en el hipódromo. Doctor, Entonces, usted funda el partido Fuerza Democrática. sí, lo fundé en el año, después de la elección. Nosotros no participamos en la elección del año 2001, porque nosotros planteamos en el Foro Democrático que hubiese una elección primaria para elegir un candidato en el año 2000, todavía cuando Fujimori todavía existía, que compitiera contra Fujimori en la dictadura. Cuando nosotros comenzamos la lucha del Foro Democrático, cuando ellos dicen que cuando dan el golpe, solo el 15% apoyaba a la democracia y 85% estaba en la dictadura. ¿Tú recuerdas? Sí. Cuando terminamos la recolección de las firmas del Foro Democrático, el 72 o el 76% estaba con lo que nosotros habíamos planteado, con el retorno a la democracia como lo planteamos, y el 12% o 14% con Fujimori. O sea, con tenacidad, con constancia, con perseverancia, con la agregación de la juventud, digamos, y ahí hay personajes interesantísimos que no se han estudiado: Melquiades Monzón, David Torres, Otto Guevara, en fin, chicos, André Herena, Ivo Urbiola, los hermanos Urbiola en general, o sea, chicos que efectivamente hicieron del Foro Democrático digamos, le pusieron vida. Yo me acuerdo en una discusión después de la primera reelección de Fujimori en el año 95, estábamos sentados en la oficina del foro que quedaba en la calle Colón, en Miraflores. César Rodríguez Rabanal, nuestro presidente, un personaje fuera de serie en el Perú, Fernando de la Flor, un gran demócrata,
Ángel Delgado, mi gran compañero de luchas en la recuperación de la democracia en el Perú, y yo. Y junto con nosotros estaba alguien que era de una gran categoría intelectual, a quien todos los peruanos quisimos y queremos y seguimos queriendo, que es Julio Kotler. Y Julio Kotler, ¿no?, que ya falleció, pero Julio Kotler nos dijo cuando nos reunimos esos 5, porque claro, cuando vienen las elecciones todo el mundo llega, pero cuando recién pierdes las elecciones, la gente como que se aleja del tema, ¿no? Entonces el siguiente martes, pues nosotros nos reuníamos los martes, nos juntamos solo estas 5 personas. Y entonces empezamos a hablar del tema. Julio nos dice, si no convencemos a la juventud, vayámonos a nuestras casas, estamos perdidos. Y ahí es donde nace la idea del foro universitario. Entonces, empezamos a llegar jóvenes, a Carlos Hugo Santander, a Melquiades, a todos ellos, ¿no? Y de Arequipa hubo algunos y muy buenos. Ángelo Huerta, por ejemplo. Alcalde, Nidia Iriarte, que ahora es alcalde de Anahuara. Sí, claro. Sí, claro. Por ejemplo, Nidia Iriarte, que está en el Tribunal Constitucional, ¿no es verdad? O Nadia Iriarte, que está en el Tribunal Constitucional. O sea, personajes verdaderamente interesantes, ¿no? Que se la jugaron en el momento más difícil, ¿no es verdad? Gente que nos ayudó en el tema de recolección de firmas, como Jorge Cueva, por ejemplo. La casita de Fuerza Democrática tuvo éxito en provincia, ¿no? Digamos, tuvo un impacto muy fuerte en provincia, me imagino, porque representaba pues la alternativa antifujimorista, y las provincias, con excepción tal vez del centro del Perú, siempre fueron reactivas, al menos el sur, al gobierno de Fujimori, ¿no? Quería, doctor, para terminar esta parte de su biografía política, pasar ahora a Alberto Borea, abogado. Y quiero plantearle, antes de pasar, yo creo que usted hubiera sido un gran presidente, doctor. Y no es un halago, creo que hubiera sido un gran presidente. Creo que un presidente intelectual, constitucionalista, con una vida política, hubiera sido un gran presidente. Pero bueno, todavía, doctor, todavía puede. No, mira, yo te digo, mi gran deseo es formar un partido de verdad en el Perú. Es decir, diría yo que 2 peruanos absolutamente ilustres y que creo también habrían cambiado el curso de la historia del Perú, que fueron Aya de la Torre, que fue Andrés Townsend y que fue Bedoya, Lucho Bedoya, no han sido presidentes. Yo creo que ser presidente es casi una cosa de suerte, es estar en el momento, en fin. Yo era muy amigo de Valentín Paniagua, él prologa mi segundo tomo del Tratado de Derecho Constitucional, que se llama Derecho y Estado de Derecho, y llega a la presidencia. También lo he leído, doctor, también lo he leído. Gracias. Pero, y él llega y me dice, yo llegué a Carambola, me dice un día en un vuelo de avión, ¿no es verdad? Sí, de suerte, sí. Pero fíjate tú lo que es, así son las cosas. Uno tiene que hacer lo que cree que es mejor en su momento, y Dios dirá, pues, ¿no? O sea, Dios dirá que... Maquiavelo decía que hay que tener virtud y fortuna, ¿no? La virtud ya depende de uno, pero la fortuna no depende de uno, depende de muchos contextos, ¿no? Doctor, claro, quería pasar el problema es que ahora hay solo fortuna a veces y falta la virtud. Fortuna mala vida. Quería pasar a Alberto Borea, abogado. Usted dijo al inicio de que era discípulo de Javier Vallerriestra, y ahora entiendo por qué usted ha llevado algunos casos tal vez polémicos. Entiendo que porque usted considera que por sobre todo está el derecho a la defensa. Entiendo que el principio que le ha regido su vida como abogado es toda persona tiene el derecho a la defensa. Y usted incluso ha estado dispuesto a asumir casos bastante impopulares o polémicos. Uno de ellos fue, déjeme, si no me equivoco, usted defendió en el Congreso a Martín Vizcarra o a Kuczynski, no me acuerdo, doctor. No. Yo no he defendido a Martín Vizcarra. Yo he defendido a Pedro Pablo Kuczynski. Discúlpeme. Y más que a Pedro Pablo Kuczynski, por quien he terminado desarrollando una
simpatía, digamos. Yo a Pedro Pablo lo habría visto unas 10 veces antes de que me llamaran para defender la institución de la presidencia de la República. Yo no creo en el tema este de que se puede votar presidentes como ahora con el cuento de la incapacidad moral. ¿No es verdad? Está demostradísimo que eso no ha sido sino sencillamente un argumento tipo puramente político y no tiene nada que ver con lo ético, porque si tú estás decidiendo sobre incapacidad moral y estás hablando de moral, estás hablando de un concepto de tipo ético, no estás hablando de un concepto de tipo político. Entonces, y además por lo que creo que ha quedado demostrado, que todo esto no lleva sino a lo que ha sido esta gran zafacoca que hemos vivido en los últimos 3 años, en donde ha habido traición sobre traición permanentemente, ¿no es verdad?, en la vida política nacional, sin ningún tipo de programa, sin ningún tipo de programa. Bueno, a mí me llaman 4 días antes de la supuesta vacancia, y claro, lo consulto, por cierto, con mi familia, con mi hija, que es abogada, ella sí graduada, ¿verdad?, en Harvard. Entonces, y les pregunto, bueno, ¿qué les parece? Y ellos me dicen, mira, toda la vida te has pasado defendiendo las instituciones y te está llamando el presidente de la República, defiende la institución de la presidencia. Fue interesante la experiencia porque Muy interesante. luego de mucho tiempo se escuchaba un discurso articulado, fundamentado en el Congreso de la República. Y creo que eso impresionó a muchos. A mí no, porque yo ya sabía de su nivel académico y profesional, doctor, Gracias. pero a los que nunca lo habían escuchado en el foro, evidentemente quedaron impresionados del conocimiento y de los fundamentos que usted manejó, que podemos entrar en controversia seguramente, pero evidentemente pues fue como una especie de brisa, ¿no? Dentro de ese olor nauseabundo que a veces expide el Congreso de la República. Doctor, para terminar, una última pregunta y se la tengo que hacer porque como arequipeño me ha quedado siempre la duda y quería aprovechar para plantearle el asunto. Cuando se discutía la sede del Tribunal Constitucional, usted defendió la postura de que el Tribunal Constitucional tenía que seguir en Lima. Y es más, creo que usted Sí. asumió el caso, la defensa, puede ser, de esta posición. No, Sí. yo he tenido con Arequipa 2 experiencias. Siempre, el hecho de ser abogado libre, vamos a decir, el ejercicio libre de la profesión, Uh-huh. el hecho de no ser procurador de la República o abogado de una empresa que te obliga a asumir la posición de la empresa o del Estado, digamos cualquiera de estas que fuese, ¿no es verdad?, es que tú escoges los casos que te gustan, los casos en los que tú crees. El ejercicio Yo, liberal de la profesión. liberal de la profesión, yo creo en la presidencia de la República y creo en las razones que di en ese discurso y que sigo creyendo el día de hoy, y que está escrito en mi manual de la Constitución, que es el último libro que escribí en los próximos meses. Espero que justamente es una promesa que le hice a mi hijo, publicar un libro que se llama La OE de la democracia, que ya lo tengo bastante, es una investigación que tengo bastante desarrollada. Espero publicarla con la Universidad Católica Santa María, dicho sea de paso. Lo tendremos en Arequipa entonces, o virtual o Espero que sí, físicamente. eso dependerá de que me dé acogida en Hay que en la decirle Católica Santa María. al doctor Coco Cáceres entonces que se ponga las A pilas. Coco Cáceres, hay que decirle efectivamente que ahora es vicerrector, ¿no? Bueno, Es vicerrector, pero sí. digamos, lo tengo escrito, las cosas que yo creo, las escribo entre otras cosas porque me obligan a pensar a fondo, porque la palabra suelta no tiene vuelta, pero palabra escrita te la pueden sacar el día de mañana, como se la sacaron a Vidaurre y en el famoso video
discusión, el famoso discurso, y le dicen Vidaurre contra Vidaurre, ¿no es verdad? Muy bien. Entonces, yo he defendido a Arequipa en el caso de Gaza y Ejesús. Y precisamente contra Pedro Pablo Kuczynski y el gobierno de Torres, que querían que Gaza y Ejesur fueran empresas que no fueran regionales, sino que fueran, digamos, centralizadas, ¿verdad? Yo consideré que eso no era bueno. Y entonces defendí, incluso el alcalde Guillén en ese entonces me dio la medalla de la ciudad y todo lo demás. Pero yo sí creo que el Tribunal Constitucional peruano, para efectos prácticos, debe tener eventualmente su sede real, digamos, donde realmente está, que es en Lima. Lo que no quiere decir que Arequipa sea una ciudad absolutamente importante en el tema constitucional. Es más, déjame decirte, yo creo que el papel que jugaba la Católica de Lima en los años 60 y 70, que fue de una gran efervescencia política en serio, de donde salieron políticos de todas las tendencias, José María Salcedo, Carlos Blancas, en la democracia cristiana, ¿no es verdad? Comunistas como Javier Díez-Canseco, o en ese momento Pucho Aya, que después termina en el APRA, Fernando Ropilos, que ahora ha terminado, en fin, yo inexplicablemente en el fujimorismo, ¿no? Yo creo que ese papel hoy día lo está cumpliendo la Católica Santa María. O sea, tengo mucha expectativa en lo que hace, pero creo que la gran cantidad de casos se ven eventualmente, o mejor dicho, para una persona que vive en Chachapoyas o para una persona que vive en Tumbes o incluso para una persona, no que vive en Puno porque Puno llega rápidamente a Arequipa, de Tacna, de Moquegua, para una persona que vive en Huancayo o una persona que vive en Huancavelica, mucho más fácil es venir a Lima que ir a Arequipa. Entonces yo lo que sostenía era, déjenlas de acá y todas las causas, descentralicemos las causas. Las causas del sur, veámoslas en Arequipa si quieren, las causas del norte, busquémosle una sede que puede ser Trujillo, que está jurídicamente muy desarrollada, tiene una gran corriente de pensamiento jurídico Trujillo, y eventualmente hagamos una sede alternativa para la selva, porque Iquitos, si bien es la ciudad más importante del oriente, sin embargo está muy desconectada del resto del Perú, entonces juntemos las causas de Iquitos. Sí. Yo lo que le puedo decir, Pucallpa, ¿no? yo lo que le puedo decir, doctor Borea, con mucho cariño y respeto y admiración que le tengo, es que ustedes se lo pierden, ¿no? Han podido tener la oportunidad de vivir en Arequipa, ¿no? Esta ciudad tan bella, con sol todo el año, ¿no? Sí, Con una linda ciudad. Con una comida tan rica, ¿no? Y no con el cielo panza de burro de Lima, con la humedad. Pero ya estaría, no habría podido bajar de peso, estaría como Coco Cáceres, digamos. O sea, no, Arequipa es una linda ciudad. Yo me paro bromeando con Marco Falconía, a quien lo quiero mucho. Doctor Falconi, también, ha sido mi maestro. Marco me dice que se va al cielo cada vez que se va a Arequipa. Y bueno, y nos bromeamos mucho de eso. Pero Arequipa verdaderamente es una ciudad muy interesante y te voy a explicar por qué. Porque tiene una gran clase media. Y eso que tú decías de quiénes tienen que entrar en el debate constituyente, tiene que entrar en serio la clase media y los sectores emergentes que con su esfuerzo entienden que si ellos no ponen su talento, su dedicación, digamos, su fuerza al servicio del desarrollo suyo, que redunde en el país, entonces el Estado no va a venir a hacer el papel de entregar limones. Eso no. Entonces, tienes que recomponer, más que recomponer, tienes que componer una gran clase media en el Perú. Y esos son los que tienen que entrar en el debate constituyente sin miedo. Los que quieran hacer política, después de escuchar este programa, pues escríbanme a quierohacerpolitica@gmail.com. Quierohacerpolitica@gmail.com y les vamos a contestar de inmediato para que vengan a las escuelas de formación de la Unidad Democrática de Centro, para que participen con nosotros en los miércoles del Demócrata de Centro,
para que participen con nosotros en los cursos de Derecho Constitucional que hacemos. En fin, todas las cosas que hacemos tratando de llenar ese vacío que hoy día estas organizaciones que se llaman partidos, como yo me podría decir Pelé, más o menos, más igual, ¿no? Yo le comento que yo estoy haciendo un esfuerzo muy similar al suyo en Arequipa. He lanzado una escuela virtual de formación política, donde Magnífico. explico un poco acerca de ideologías, ¿no? Socialcristianismo, socialdemocracia, derecha alternativa, y creo que hay un esfuerzo de parte de un sector importante de la clase política, bueno, clase política que no está activa, ¿no? Yo no estoy, digamos, ahorita metido en la política activa, creo que usted tampoco, estamos más bien en la parte, digamos, formativa, ¿no? Creo que es Estamos en importante. lo que se llama la reserva patriotique, dicen los franceses, la reserva patriótica. Estamos tratando de fortalecer, digamos, las instituciones mediante la formación ciudadana y la formación política, y creo que es una tarea importante y necesaria. Así que, doctor, todos invitados a su escuela, y bueno, doctor, me quiero despedir de usted, no quiero alargar más la entrevista. De todas las entrevistas que he tenido, esta ha sido seguramente una de las más deliciosas por la experiencia de haber conversado con una persona que ha tenido un rol tan importante en la vida política del país, sobre todo en las últimas décadas, ¿no? Yo le digo, Gracias. doctor, debería escribir sus memorias, ¿no? Debería escribir sus memorias porque haber conocido a Odría, a Aya, a Tausen, haberse rodeado, A mencionado Sánchez, a Villanueva, a Ramírez del Villar, a A Ramiro Antonino Espinosa, Prealé, a claro. Mario Polar. Yo creo que usted tiene muchas cosas que contar y ese testimonio va a ser muy valioso para la gente joven que quiere cambiar el país. Así que lo exhorto, doctora, que lo medite y de repente nos trae la sorpresa de acá a unos meses, de acá a un año, de repente. No, no, mira, espero que Dios me conceda todavía algún tiempo, aunque No las le digo, líneas de Dios no. no le digo que fallezca, doctor, le estoy diciendo, escriba sus No, memorias y no, pero tú y vas sabes a, que sí. Carlos Restrepo Piedrahíta, que era un gran constitucionalista colombiano, una vez, bueno, le hacen su libro de homenaje, ¿no? Ujú. Y dijo un miércoles, ya debo estar por morir. O sea, entonces, espero que ese tipo de homenajes y las memorias vengan después, aunque te pasa como a don Lucho Bedoya, que hace sus memorias y por lo que vemos todavía tiene bastante por delante. O sea, yo me siento muy orgulloso y Haga, además muy agradecido. haga entonces De, el primer capítulo y el segundo ya lo deja para más adelante. Doctor, yo te quiero decir sí, un dígame. último consejo antes de irme. Mira, se habla mucho en el periodismo, gente repite clase política. En el Perú ahorita, entre los que están, no hay clase política. Habrá clase comerciante, habrá oportunista, habrá clase de los que quieren escalar socialmente a través de la política, pero clase política que se formó en la política, que fue a tu escuela, que estás haciendo en Arequipa, o que se preocupó por leer a los clásicos, porque analizó los últimos desarrollos de los pensadores sociales, etc. Eso no existe. Gente que haya ido a los partidos políticos. Por ejemplo, uno de los grandes errores que que se cometieron en la época de Vizcarra, es decir, vamos a hacer la reforma política. ¿Y a quién cargan la reforma política? A gente que nunca había pisado un partido político. A ver, perdóname, tú puedes hacer la reforma del sistema de operación cerebro en el Perú Bueno, si nunca has pisado un quirófano. se lo dieron De repente te has leído todos los libros sobre operaciones al cerebro. a la caviarada y a la sobrevalorada ciencia política, que creo que no sustituye, digamos, al derecho constitucional como herramienta para el análisis de la realidad Para política, ¿no? nada, Para nada. Yo soy un defensor del derecho constitucional como para nada. medio de estudio de la situación política, porque el derecho constitucional no es solamente los derechos fundamentales, es también la teoría del Estado, ¿no? Son también las ideas políticas.
Y creo que Por supuesto, creo que ahí hay un problema, así es. doctor, y seguramente lo discutiremos en otro momento. Creo que los estudios políticos dentro de lo que es el derecho constitucional han sido arrinconados y ahora se privilegia más el tema de la teoría de los derechos fundamentales, el derecho procesal constitucional, cosa que no está mal, pero no podemos dejar a un lado que los juristas necesitamos tener una formación No, no política, está digamos, mal. importante, ¿no? A ver, mira, el problema de conversar contigo es que tienes tantas ideas y la verdad eres una persona tan formada que un tema. El problema es la procesalización del derecho constitucional. El derecho constitucional es fundamentalmente sustantivo. Y cuando tú entras en el amparo, en la nulidad, en la coma, en el punto, en el contenido esencial del derecho constitucional, como si la otra parte del artículo no fuera contenido esencial. Entonces, simplemente, cuando empiezas lamentablemente lo que ha hecho el Tribunal Constitucional de decir yo veo sino estas causas porque las otras no tienen tenido, perdón un momentito, el artículo de 295 de la Constitución dice que llegan al Tribunal Constitucional precisamente para corregir los efectos, los defectos y los miedos que tienen a veces en el Poder Judicial. Deben de llegar al Tribunal Constitucional todas las causas que son presentadas con relación al derecho constitucional. Pero si tú empiezas a ponerle cortapisas, resulta que tienes un Tribunal Constitucional que solo ve 8% de causas que le llegan. Y de ese 8%, solo la mitad salen fundadas. O sea que en el Perú, supuestamente, tenemos el 96% de cumplimiento de la Constitución. Es decir, Suiza es algo así como una zapatilla al lado del Perú. Y eso, por eso que te dice. Entonces hay Y que yo creo dejar también, que no se procesalice. sí, creo que también ahí está la influencia nefasta de un malentendido positivismo jurídico, un positivismo jurídico básico, ¿no? Que cree que, digamos, el derecho es la norma y fuera de la norma no hay derecho. Y por otro lado, esta, digamos, autonomía que ha tomado los estudios políticos, ¿no? Con la creación justamente de la ciencia política, ¿no? Pero que finalmente es bebedora de la historia, es bebedora de la filosofía y es bebedora de derecho constitucional. Entonces, no vengan ahora pues los cientistas políticos o los famosos Así es. politólogos, que son a los que los invitan, ¿no? A hacer análisis político, ¿no? Pero como usted dice, un politólogo que no ha ido a Alfonso Ugarte, ¿no? Un politólogo que no conoce pues la realidad política, es pues Sí, es como un investigador en un laboratorio, ¿no? Pero no conoce, digamos, la realidad real, valga la sí, redundancia, de lo que sucede en las calles, sí. la, Mira, la, la única que hizo su aprendizaje político fue Milagros Campos, ¿no? O sea, realmente esa chica sí estuvo en un partido y tú lo de, veías de derecho en las parlamentario, ¿no? conversaciones que yo con ellos, o sea, ¿ah? Que está Sí, especializado en no, pero derecho parlamentario, creo, ella ¿no? fue miembro del PPC, Ujú. era una. Sí, 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 pero sí. Quiero decir esto porque no quiero hacer generalizaciones. A mí no me gustan las generalizaciones. Entonces hay que salvar digamos, el nombre de la gente. Te agradezco muchísimo, sé que me estoy pasando de vueltas en la hora, pero la No se preocupe. conversación contigo realmente ha sido muy rica para mí, muy estimulante. Te felicito por lo que estás haciendo en Arequipa. Espero que podamos establecer un contacto entre tu escuela Equipa y la Escuela de la Unidad Democrática de Centro aquí en Lima, y que podamos seguir adelante porque también hay que convertir al que estudia política en político. O sea, es difícil ahora por todo lo que hay, pero hay que dar ese paso. Como decía de Juan 23, como lo ha dicho otra vez Francisco I, como se dice creo que de León XIII o de Pío XI, la política es la forma más elevada de la caridad. Porque lo hagas bien o lo hagas mal, siempre vas a tener quien te difame, quien te denoste, quien diga falsedades acerca de tu persona. Pero a pesar de eso, los que tienen una vocación política tienen que cumplir con la parábola de los talentos. Si Dios te dio
5 talentos, no los guardes debajo de la alfombra, sino hazlos producir y haz que el país efectivamente goce mejor de eso que tú has hecho producir. Muchas gracias, José Mario. Lo que acaba de decir me llena mucho de estímulo porque creo que estamos yendo en la dirección correcta. Le agradezco por sus palabras, doctor, y merecidas. Y bueno, vamos seguramente a poder realizar algunas actividades juntos y ya estaremos en contacto. Le agradezco nuevamente su voluntad de cooperar en este empeño por llevar, digamos, cultura política a la población y sobre todo a los que aspiran a ocupar cargos, cargos públicos, ¿no? Doctor, le mando un fuerte abrazo. Apenas Gracias. esté en Lima, seguramente le escribiré para tomarnos un café y seguir conversando de política. Sí, Y igualmente, si sí. usted viene a Arequipa, yo estaré al tanto y conversaremos y seguiremos discutiendo estos temas tan importantes. Le mando un fuerte abrazo, doctor, mi solidaridad por esta situación que está atravesando familiarmente. Espero que lo pueda superar. Y bueno, tiene acá un amigo en Arequipa que lo va a recibir siempre con los brazos abiertos. Gracias, José Mario. Y en Lima no solamente nos tomaremos un café, sino además algo que no se puede hacer en Arequipa, nos comeremos una mazamorra morada y nos tomaremos una chicha morada bien limeña. Bueno, bueno, doctor, le agradezco mucho. Le mando un fuerte abrazo. Gracias. Cuídese. Ah, Gracias. hasta luego. Chao.